Vamos a leer en Isaías capítulo 12. El capítulo entero. Y dice así la palabra del Señor: y dirás en aquel día: te alabaré, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu furor se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual me ha sido por salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día: alabad a Jehová, proclamad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Si has sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Cantad salmos a Jehová, versículo 5. Cantad salmos, vemos, está en forma imperativa, que hemos de cantar al Señor, pero no de cualquier manera o cualquier canto. Los salmos que el Señor nos ha dado, las palabras que Él nos ha puesto en la boca para que se las dirigamos a Él en la adoración. Y bueno, pues hemos de dar gracias porque hace seguramente 24 o 25 años, 23, sí, se podía cantar, pues aquí, gracias a Dios, en España, ¿no? Salmos, ¿no? Pero es ahora que tenemos, desde hace unos cuantos años, el salterio completo, y podemos cantar la colección completa de los salmos que el Señor pues, nos ha dado, y bueno, pues es un privilegio que el Señor nos ha dado a nosotros, esta generación, ¿no? Esta generación que bueno, pues, el Señor en su soberanía no lo había dado antes a nuestros compatriotas, ¿no? A los creyentes en español y de habla hispana. Siempre ha habido desde el siglo XVI, XVII salmos para cantar, pero no el salterio completo, y el Señor nos lo ha concedido y hemos de estar pues agradecidos. Es un don que el Señor nos ha dado y lo hemos también de valorar, este salterio que además se ha también mejorado un poco, creo, en el sentido de buscar una mayor adecuación al texto, digamos, de la Biblia, de la traducción nuestra a la que estamos acostumbrados, ¿no? a la Reina Valera, y en particular la última versión de la SBT. Y creo que se puede decir que de todos los salterios de Ginebra, en las distintas lenguas que hay, seguramente sea el más literal, el que recoge el salterio original, ¿no? De la Biblia de manera más literal. Evidentemente no al 100%, ¿no? Porque para eso tendría que poner simplemente música al texto de la Biblia, pero bueno, teniendo en cuenta las limitaciones que pone lo de la métrica, pues es seguramente lo más literal que hay, ¿no? Y hemos de estar agradecidos, ¿no? Agradecidos por este don, hemos de estar agradecidos en general por lo que el Señor nos da, agradecidos por todas las bendiciones que el Señor nos da a diario, agradecidos hoy pues también en especial por habernos permitido dar culto al Señor mañana y tarde, y haber podido también recibir pues el sacramento de la cena. Agradecidos al Señor por su obra en nosotros, por habernos llamado, por habernos puesto en su pueblo. Agradecidos porque esto es una gracia y es un privilegio. Esto el Señor no lo hace con cualquiera, no lo hace con todos. En Éxodo nos dice en el capítulo 19 del pueblo de Dios, de nosotros por lo tanto también, que somos su especial tesoro de entre todos los pueblos de la tierra.
y el Señor nos destaca y nos privilegia de una manera especial. Hemos de estar agradecidos, en definitiva, por su salvación que Él nos da a manos llenas en Jesucristo. La salvación de la que aquí también nos está diciendo en el versículo 2, he aquí, Dios es mi salvación. Vemos, no solamente está diciendo que Dios ha hecho la salvación para mí, lo cual es cierto, lo ha hecho enviando a su Hijo al mundo y Él, como hemos visto esta mañana, sufriendo el castigo en lugar nuestro, Él como nuestro sustituto. Sí, pero no solamente es que Él ha obrado la salvación para mí, es que está diciendo que Dios es mi salvación. He aquí, Dios es mi salvación. Dios mismo. Entonces vemos, no es entonces conocer a Dios de cualquier manera, intelectualmente, ¿no? A la una manera simplemente pues, racional, a la manera de los filósofos. A Dios como que sí existe, a lo mejor Él ha creado todas las cosas, Él es la causa primera de todas las cosas, ¿no? El que ha, pues, el gran arquitecto, ¿no? De algunos, de que, pues, Él está, pues, detrás, de alguna manera, de la existencia de la vida, pero sin pasar más de eso. Aquí vemos el conocer a Dios es conocerlo personalmente y conocerlo como mi salvación. Mi salvación. Uno de los grandes prejuicios que hay, por ejemplo, con el canto de los Salmos, siempre se nos dice esto, ¿no? Que es algo del Antiguo Testamento, que es algo que está desfasado para nosotros, que el canto de los Salmos está lejano para nosotros, es difícil conectar con nosotros, etc. Y bueno, pues en el fondo, ese prejuicio que hay contra el Antiguo Testamento en general, en las formas, digamos, más extremas, van a decir más o menos que la salvación del Antiguo Testamento como que es distinta a la nuestra. Como que eran salvos de otra manera, o que la salvación que está aquí hablando es una salvación más terrena. Cuando Dios viene a librarlos de los enemigos, cuando Dios los favorece, cuando Dios les da pues, buenas cosechas y buenos frutos, entonces en un sentido más carnal o más terrenal. Pero no es para nada esto. No es para nada esto. Es la misma salvación que nosotros. La misma salvación que nosotros. Y esto pues lo vemos en particular aquí en el mismo libro de Isaías. En los capítulos, este capítulo que hemos leído, el capítulo del 7 al 12, el 12, digamos, es el que concluye esta sección del 7 al 12, ¿no? Es una sección que entre los estudiosos del Antiguo Testamento se conoce como la sección de Emanuel. Porque en el capítulo 7 está profetizado en el versículo 14 la venida de Emanuel. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y decíamos esta mañana que Jesús tenía que dar cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento acerca de su persona. Y esta profecía, como sabemos, se cumplió con su nacimiento. Vemos en Mateo, en el capítulo 1, y leemos allí que a partir del versículo 21, cuando le dicen que llamará su nombre Jesús, que significa Jehová salva, ¿no? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Y todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta que dijo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y así pues nos está diciendo que Jesucristo es Dios. Nos está diciendo que nos está hablando de su encarnación, que Él se ha hecho hombre y que Él entonces está con nosotros. Así Él, después de obrar la redención al subir a los cielos, al dar la comisión a sus discípulos, Mateo 28, dijo: He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces Él vino, Él estuvo con nosotros en su encarnación, pero también en su ascensión. Después de su ascensión, Él está con nosotros, enviando el Espíritu Santo a nuestros corazones, enviando el Espíritu Santo a la iglesia hasta el fin, todos los días. Emmanuel. Y vemos también acerca de Él en el capítulo 9, en el versículo 6, también está hablando de su nacimiento. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno y Príncipe de Paz. Así pues, destacando que Él era Dios. Incluso vemos el Padre Eterno, el Padre del tiempo, el Dios fuerte, Príncipe de la Paz. En el capítulo 11 también, en el versículo 6, está hablando de esta visión de: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el leoncillo y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y esto vemos cuándo se cumplirá. No hemos de estar pensando en un cumplimiento en el tiempo, en un cumplimiento terrenal. Aquí está describiendo ya las condiciones de la nueva creación, de los cielos nuevos y de la tierra nueva, con un lenguaje figurado, con un lenguaje metafórico, para ver que allí se habrá acabado la enemistad en la creación, el mal en la creación, será todo bien. ¿Por qué? Porque se habrá ya eliminado ya de raíz y para siempre el problema que está a la base de todo, que es el pecado. Y de esa manera, en la presencia del Señor, en los cielos nuevos y la tierra nueva, no habrá más pecado, no habrá más mal, no habrá más enemistad entre las criaturas. Y es un alcance, por lo tanto, universal, ¿no? Es la recreación del universo, de todas las cosas, porque el Señor nos ha dado a nosotros, a sus hijos, nos ha dado a ser herederos de todas las cosas, ¿no? De heredar la tierra. Él ha creado todas las cosas por medio de Cristo y para Cristo, y esto significa de que nosotros, como miembros de Él, vamos a recibir también todas las cosas, y que viviremos y reinaremos con Cristo para siempre y por toda la eternidad. Vemos también en el versículo 11 cómo está hablando también del llamamiento de las naciones. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová volverá a poner su mano otra vez para poseer el remanente de su pueblo que fue dejado, desde Asiria y desde Egipto y desde Patros hasta Etiopía y desde Elam y desde Sinar y desde Amat y desde las islas del mar. Entonces está hablando también del llamamiento. Esto se está cumpliendo ahora por la predicación del Evangelio. Esto es lo que se cumplió en el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo y se predicó el Evangelio en las lenguas de todas estas naciones. Y vemos, dice el versículo 12, se levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá
de los 4 extremos de la tierra. Entonces está hablando de la salvación. Hablando de la salvación para nosotros. Y entonces hemos de mirar a nosotros y nuestra alma y nuestra vida para ver cuál es la reacción. ¿Cuál es nuestra reacción a la salvación de Dios? ¿Verdad? De una forma, digamos, extrema ya, ¿no? Pues por ejemplo, cuando hay, una película, ¿no? En el cine, entonces, la película es la misma para todo el mundo que va al cine, pero uno va a estar contento, ¿no? Con la película, otro va a estar entusiasmado y otro va a decir, uff, qué aburrimiento, ¿no? Entonces vemos, la película es la misma, ¿no? Pero esa misma acontecimiento, esa misma película produce en unos entusiasmo y en otros, pues, una reacción más bien de tipo flemático, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos ante esta salvación? Esta salvación tan grande que dice los capítulos iniciales de Hebreos. Pues aquí nos está hablando, capítulo 12, hemos visto esta salvación, ¿no? Esta salvación que es para nosotros, que es una salvación, está hablando de nuestra salvación en el Antiguo Testamento. Los profetas que profetizaron, ¿no? Inquirieron acerca del tiempo de esta salvación destinada a nosotros, decía en Primera de Pedro. Volviendo aquí al capítulo 12, pues vemos aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, el cual me ha sido otra vez por salvación. Él es por salvación. Y el versículo 3 también dice, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Vemos todo este capítulo, son un poco los versículos hasta 6, ¿no? Todo este capítulo lo podemos ver como una especie de exhortación que nos da acerca de cómo ha de ser nuestra reacción, ¿no? A esta salvación. Esta salvación que ha estado prefigurada en los capítulos anteriores, como hemos visto. Incluso hay más detalles, no podemos ahora tampoco entrar aquí, pero fijémonos que nos está hablando, por centrarnos lo que dice aquí en el versículo 2, versículo 3, sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Las fuentes de la salvación. Hemos estado considerando estos días, ¿no? Acerca de las corrientes de la salva, del Salmo 1. Hemos estado considerándolo también esta mañana, ¿no? Cuando Jesús, a la mujer samaritana le dice, que cualquiera que beba del agua que yo le daré, pues no tendrá sed jamás. O en el capítulo 7 también, del capítulo 7 de Juan, en el último día de la fiesta, también se levanta Jesús y dice, en el versículo 37, mas en el último día, el día grande de la fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre, hablando del Espíritu Santo que habían de recibir los que creen en él. Así también concluye el Apocalipsis con un lenguaje muy parecido, ¿verdad? En los capítulos finales del Apocalipsis, sin duda,
Aquí en el capítulo 22, versículo 17, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces vemos la salvación, ¿no? La salvación siempre está entonces prefigurada o presentada en la Escritura como estas fuentes de las aguas, estas fuentes de agua de vida que Dios hace brotar en el desierto. Y de hecho, asimismo, pues vemos a Jesús, que era la roca de la cual pues, salieran las aguas durante el Éxodo, ¿no? La roca que los seguía, y la roca era Cristo, dice en 1 Corintios capítulo 10, ¿no? Sacaréis con gozo las aguas de la salvación. Sacaréis con gozo las aguas de la salvación. Vemos, hermanos, que esta salvación trae gozo a la vida. Esta salvación trae gozo al alma. Echando primeramente fuera las tinieblas, y echando fuera, vemos aquí, los temores. Versículo 2 también dice, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien me ha sido por salvación. Esta salvación echa fuera el temor. Esta salvación echa fuera el temor de, por ejemplo, ¿no? Mis pecados piden perdón. Si estoy pasando una dificultad, un aprieto, algo pues que de repente es malo, decir, bueno, esto es la ira de Dios por mis pecados. El temor, por ejemplo, que nos pueda venir a veces, realmente soy salvo, realmente he sido o soy de los elegidos. ¿A dónde está entonces el fruto en mi vida? Y por supuesto que hemos de procurar y abundar en frutos, ¿no? Sin duda. Pero la salvación es siempre, primeramente, por fe. Es por ahí donde tenemos que comenzar y por ahí donde tenemos que continuar, confiando en Dios y en sus promesas. Esta confianza, esta fe, echa fuera el temor, no el temor de Dios. El temor de Dios, eso siempre lo tenemos que tener presente, ¿no? Hemos visto en el Salmo 130, versículo 4, en ti hay perdón para que seas temido. Siempre, esta es la reacción de alguien que ha sido perdonado por Dios, el temor. Y antes de hacer cualquier cosa, nos paremos, ¿no? A ver y pensar en Dios, ¿no? Y que sea este pensamiento lo que nos domine. Pero estamos hablando de este otro temor que es incompatible con la fe. Es el temor del que no está asegurado delante de Dios, ¿no? Y del que teme a Dios, pero no de la manera que hemos visto, sino por falta de confianza en Él. Entonces vemos, ¿no? La reacción a la salvación. Primeramente ha de ser esta reacción de confianza, ¿no? Que echa fuera el temor, de la confianza en Dios y en sus promesas. En comprender que Él es nuestra salvación entera, ¿no? Que nuestra salvación es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre eligiéndonos, el Cristo, el Hijo, realizando y cumpliendo la salvación por nosotros, el Espíritu Santo, aplicándola en nuestra vida. Toda nuestra salvación está en el Dios Trinitario. Él es nuestra salvación. Y después vemos también la cuestión también de regocijarnos en Él. Regocijarnos
de cantar, incluso lleno de gozo, como vemos aquí en el versículo 5 y 6, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Si has sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Y sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El gozo. Regocijarnos en el Señor, alegrarnos en Él. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza, nos dice en Nehemías, creo. Así pues, hermanos, que estemos entonces fortalecidos en el gozo y en la confianza del Señor, en conocer a Dios como nuestra salvación, en confiar, simplemente en confiar en Él, y en abundar en Él, en toda buena obra, para glorificarlo a Él. Esto es el punto que tenemos delante. Por supuesto, vemos aquí, no es entonces para nada, un pensamiento acerca de Dios abstracto, no es conocerlo personalmente e íntimamente, no es el Dios de los filósofos, ¿no? Ni de los eruditos, sino es el Dios nuestro, en el que simplemente confiamos con una fe de un niño pequeño. En Él se encuentra nuestra salvación, hermanos. Gocémonos y alegrémonos en Él. Y bueno, pues también cantemos estos salmos con gozo, tanto aquí en la iglesia como también en nuestros hogares, y que siempre nos venga a la mente y al corazón un salmo apropiado en cada circunstancia, y bueno, pues por medio de ellos alabemos al Señor, ¿no? Para que el Señor también de esta manera sea conocido y sabido por toda la tierra. Hermanos, el mayor agente de salvación que hay es el pueblo del Señor, avivado en la salvación de Dios y lleno del gozo del Señor. Lleno del gozo del Señor. Muchas veces se quiere buscar, porque no sé, a lo mejor métodos para hacer que la iglesia crezca, ¿no? Y hacer campañas y cosas, ¿no? No digo que no vayan a estar bien, o se puedan, a lo mejor, en cada trabajo nos dice la palabra de Dios que hay fruto, ¿no? Pero lo que verdaderamente hace que la gente vea que Dios es una realidad es cuando la gente de Dios, el pueblo de Dios, está lleno del Señor, y está lleno de su salvación, y está lleno de su gozo. Entonces ven que es real. La gente no tiene ese gozo. La gente tiene la felicidad, ¿no? A lo mejor como el bien supremo, ¿no? Y lo que a ellos pues les gustaría, todo el mundo ser feliz, pero la gente no es feliz. La gente tiene vidas destrozadas. Y hermanos, nosotros vamos a ponernos también de esta manera. ¿Dónde está entonces la diferencia entre nosotros y ellos? ¿Dónde está la diferencia de la salvación, de ser salvos? Hemos de entonces hundirnos, zambullirnos, bucear en estos ríos de aguas vivas, en estos ríos de la salvación. Bucear en lo profundo de estas aguas vivificantes que el Señor nos da en Cristo. Y esto es lo que hace entonces que su
nombre, que su fama, que su renombre se extienda, y esto es sabido, conocido por toda la tierra, y su nombre es engrandecido, y su nombre es glorificado. Pues hermanos, tengamos esto por delante, y el Señor pues nos ayude a también durante estos días que vienen, estas semanas, estos meses, hasta que el Señor pues también nos permita el próximo tiempo de comunión, pues tener tiempo de mayor intimidad con el Señor, de mayor plenitud de Él y de su gracia, y de mayor gozo, para la gloria de su nombre. Que así sea.